Hola a todos, hola chicos y chicas, aquí estamos en otro resumen más de las clases de historia activa para segundo medio, crisis del parlamentarismo, Chile del siglo XX, capítulo 2. Aquí vamos a profundizar en algunos temas que no vimos en la clase número 1, o más bien vamos a tocar un poco más profundo esos temas. La idea es que este resumen les sirva a ustedes también para complementar la información. Ustedes los pueden revisar cuando quieran. Así que nos vamos con esto. ¿Cómo están, chiquillos? Este resumen se encontrará en YouTube, canal de Historia Activa, ¿verdad? Y además de eso lo linkeo yo en Moodle para que ustedes lo tengan directamente desde ahí. Muy bien. Toda duda, consulta que tengan, enviarla al correo historia.activa.cicls@gmail.com o al correo de los profesores, no hay problema. Bien, así que comenzamos con este resumen para segundo medio. Chile en el siglo XX, este proceso bastante complejo de el parlamentarismo. Mismo objetivo de la clase pasada, analizar la crisis del sistema político del periodo parlamentario y la Constitución de 1925. Son claves estos puntos para poder entender cómo se movía Chile a principios del siglo XX. La idea es que vamos a ver elementos principalmente sociales en esta clase, políticos, en parte algunos económicos, y finalmente vamos a realizar esta alianza de todos estos conceptos para que podamos entender el proceso que estamos estudiando en este momento, ¿verdad? El sistema parlamentario comienza en 1891 con la caída de Balmaceda, ¿verdad? Se pone fin al periodo liberal y comienza el periodo parlamentario, sin un cambio de constitución, la verdad, en esta instancia, y que va a durar hasta 1925, donde sí se pensaba en un principio una reforma constitucional, pero termina siendo una nueva constitución firmada por don Arturo Alessandri Palma. Bien, recordad que también realizamos una síntesis de algunos elementos del cuestionario anterior para poder revisar y hacer una retroalimentación. Sin duda alguna tenemos acá, ¿verdad?, esta retroalimentación del cuestionario número 2, donde finalmente se nos presenta lo siguiente, que tiene que ver con el principio de lo general del proceso parlamentario. Bien, así que vamos rápidamente a echarle un vistazo a estas preguntitas. Muy bien. Recordar que todo esto es evaluado y sin duda alguna es importante que lo tengamos presente. Es por porcentaje, tienen oportunidades, es para trabajar en base al error también. Si es que se equivocan, ¿cierto? Sepan por qué se equivocaron. Por lo tanto, nosotros realizamos una revisión rápidamente en la clase sobre este proceso de este cuestionario. Yo se lo subo a Moodle en sus diapositivas esta misma presentación para que ustedes chequeen cuál es la correcta y para no profundizar en este resumen, ¿cierto?, sobre este cuestionario de la clase anterior, pero que tiene que ver con elementos claves sobre el parlamentarismo. Continuando con la clase de resumen, y para iniciar realmente el proceso complementario a lo que hemos visto, nos vamos a enfocar y vamos a comenzar viendo un videíto que nos habla de un elemento clave que pasó en estos años. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! La policía reducida en número no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide la llama! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! Esto no se
se ve nada bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿En qué están? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Y qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago y llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renard, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sátratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. ¡No nos moverán! Espera, Manuel, espera. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas. Las órdenes las da el presidente de la República, pero quien realmente manda en el país no es él. Es el Congreso. Un Congreso que a comienzos del siglo XX se parece, en más de un aspecto, a un exclusivo club social. Bien, en primera instancia, lo más importante es lo que ocurre en el principio de este video y que tiene que ver con que se generaron algunas matanzas, algunas huelgas reprimidas por el Estado, ¿verdad? En ese momento, ahí aparece la figura de Silva Renard, que participó en bastantes de estas batallas, las cuales finalmente terminaron en sangrientas muertes de gente que finalmente a veces peleaba, yo diría que la mayoría de las veces peleaba por lo justo, ¿verdad? Bien, continuando con esto, ¿verdad? Recordar que en la clase anterior también hablábamos de algunas fuentes historiográficas, como la de Enrique McKeever, quien propulgaba el tema de que ¿qué vamos a celebrar? Al igual que otros historiadores como Tancredo Pinochet, como Edwards, ¿verdad? Dentro de otros que finalmente hicieron algunos ensayos de crítica frente al proceso que estaba ocurriendo en el parlamentarismo. Así lo dijo también Enrique McKeever. Y además de eso, también tenemos el recurso 2 que habla de cuando fue pronunciado candidato Arturo Alessandri, y ustedes saben que él trató de abarcar la mayor cantidad de masa posible, ya sea desde los rieles más bajos de la sociedad hasta llegar incluso a algunos acomodados. Por lo tanto, él abarcó bastante, apretó bien poco, la verdad, en este sentido, porque finalmente el Congreso lo frenó en muchos de su pensamiento que él tenía, que era mejorar algunos elementos sociales, frenados, además con las leyes periódicas, ¿verdad? Frenados por el Congreso, que ustedes saben, el Congreso tenía mayores atribuciones que el presidente incluso. Bien, también esta imagen la analizamos nuevamente, ¿verdad? El conventillo, un elemento característico de las clases más bajas de ese periodo, donde se notaba la mala higiene, la insalubridad, tiene que ver con el hacinamiento, con la necesidad de recursos básicos, etcétera, ¿sí? Esto muy característico de Santiago a la vez y del norte de Chile, que la gente cuando migró del campo a ciudad, las ciudades no estaban preparadas para eso. Claramente ahí generó un problema.
Además, incluso comentarles que, por ejemplo, la gente que estaba en el sur trabajando en la agricultura le fue atraída por esta oferta de trabajo en el norte. Entonces también dejó los campos en el sur, se vino hacia el norte a buscar mejores oportunidades de vida, cosa que lamentablemente no encontraron. Además hablamos de la fuente del historiador Sergio Grestoso, quien también nos habla un poco de cómo la República Parlamentaria no aportó un ajuste sustancial a la crisis social que ocurría aquí, a la cuestión social precisamente, ¿ya? Que ya llevaban en la época del centenario 100 años y que finalmente no se alcanzó. De hecho, yo diría que se agudizó la crisis social que venía desde que Chile se comenzó a industrializar, entre comillas. Venía esta crisis de la cuestión social que se agudizó en el periodo parlamentario, en este periodo del inicio del siglo XX. Y eso es lo que habla también aquí un poco en su libro de la transición en las formas de lucha, Sergio Grestoso. Hablábamos de los 7 presidentes, que nosotros claramente nos vamos a enfocar en Arturo Alessandri, quien fue el que tuvo que vivir esta crisis total del parlamentarismo, ya que los demás finalmente fueron menos, no sé si menos importantes, pero por lo menos su presencia era muy bajo perfil en comparación al Congreso y a estas alianzas de políticos, alianzas de partidos políticos que existía para manejar el país. Más que un Estado fuerte, ¿verdad? Y un Ejecutivo fuerte, el Legislativo era el que movía las masas y movía las leyes, entre comillas. Hablábamos también de que este fin del parlamentarismo tiene que ver, claro, con el presidente Arturo Alessandri, quien va a sufrir este movimiento, yo diría, desde las clases medias que van a surgir en este periodo y que tienen que ver también con el grupo de militares, tiene que ver también con la dieta parlamentaria que aumentó y los sueldos de los empleados públicos que bajó. Y ahí se desarrolla lo que un poquito más adelante también repasamos, tiene que ver con el ruido de sables, que va a generar la renuncia de Alessandri, va a generar que se generen leyes sociales rápidamente, de ajuste. Por lo tanto, va a ocurrir aquí ya el detonante de esta crisis que ya se venía por mucho tiempo. Era una burbuja que finalmente iba a explotar en algún lugar y en algún momento. También recordar la elección de Alessandri cuando salió en 1920, que le ganó al señor Borgoño. Alessandri fue apoyado por varios grupos de masas distintas, desde las clases bajas, medias y altas, y en el caso de Borgoño, que era apoyado por los banqueros, comerciantes, grandes empresarios. ¿Sí? El triunfo fue de Alessandri. Obviamente se generó una tensión social y política a principios del siglo, siempre estuvo. Se desarrolló la mesocracia, que finalmente tiene que ver con estos sectores medios que van incrementando a raíz también de la fundación de, no sé, la ley de instrucción primaria, por ejemplo. Va a tener que ir viendo con la educación que se va a ir generando, con estos pseudos mesócratas que finalmente van a ir teniendo un poquito más de recursos y se va a crear una clase nueva, la clase media. Que esta clase media, que para algunos es inventada, para otros sí existió, para otros todavía existe, pero claramente es un grupo de personas que se encuentran en un limbo social donde no recibe, en la actualidad no recibe beneficios del Estado muchas veces y tampoco recibe las ganancias de las riquezas de un país, sino que más bien se mantiene en el nivel medio de esta situación. Muy bien. También hablamos, bueno, como les comentaba hace un momento, del ruido de sables, que fue este momento que detonó la renuncia del presidente Alessandri, quien va a volver posteriormente a ser parte de este grupo que va a redactar la Constitución de 1925. El que aparece en la foto ahí es Carlos Ibáñez del Campo, este joven caudillo militar quien encabezó el proceso de ruido de sables. Bueno, tenemos los trabajadores y obreros que en este proceso claramente sufrieron los embates de esta crisis, desde obviamente del siglo XIX también, con estas malas condiciones de vida. La verdad que no podían continuar, ellos no tenían expectativas de vida en el sentido de que no podían ahorrar, se les pagaba en fichas en el norte, por ejemplo, las pulperías los engañaban, o sea, finalmente había un proceso que no era favorable para los obreros y los trabajadores. Por eso mismo va a ir comenzando a surgir este movimiento con agitadores sociales, como por ejemplo Luis Emilio Recabarren, quien ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin duda alguna no podemos dejar de hablar de este proceso porque en la economía estaba, yo diría que en un auge también importante, en la economía del salitre, que va a decaer en 1929 recién, y ahí va a terminar el ciclo del salitre, pero en algún momento tuvo muchas utilidades para
en la economía nuestra, para nuestra economía chilena. Generaba riqueza fiscal, había un desarrollo industrial, ¿cierto? También había un desarrollo y un movimiento demográfico, pero que finalmente va a terminar saturando en cuanto a la creación del salitre artificial y además por la baja ya en la crisis económica de 1929 que vimos anteriormente. Ausencia de leyes sociales claramente en este tiempo. Lamentablemente estos empresarios abusaron de los trabajadores en el sentido de extensas horas de trabajo, bajos salarios, ausencia del contrato de trabajo, trabajaban 14 horas diarias, trabajaban hombres, mujeres y niños. O sea, era totalmente un tema sin legislación. Y además de eso, su vida diaria era también precaria porque sus viviendas eran precarias, porque su estado de vida era precario, vivían hacinados, compartían todo lo que era baño, cocina, o sea, era el ámbito higiénico también a full, no eran buenas condiciones de vida, la verdad. Bien. Este tiempo tuvo algo positivo. Pese a todo lo que tiene que ver con las marchas, huelgas, masacres que ocurrieron en este periodo, que ya las vamos a revisar más adelantito, justamente aquí nos encontramos con algunas leyes que se fueron generando en ese tiempo. La ley de la silla entre el 14 y el 15 permitía que se pudieran sentar la gente que trabajaba, la verdad, en un momento de descanso. La ley de la instrucción primaria, la ley de retiros y previsión social, el código sanitario, la ley sobre accidentes del trabajo, que tenemos hoy en día incluso, ley sobre descanso dominical, descansar los domingos, y la ley de las cunas. O sea, son leyes que ustedes me dirán, pero profe, esas son leyes que tenemos hoy, claro, porque se ganaron con sangre, se ganaron con este movimiento obrero de los trabajadores y que las obtenemos hoy en día gracias a ellos. O sea, hay leyes que tienen más de 100 años, imagínense. ¿Ya? Esa es la gran ganancia, lo positivo de este periodo, que se generaron muchas leyes. Y estas son las más importantes, pero hay muchas más, ¿sí? Sin duda alguna. Quien les hablaba recién, ¿verdad? Un señor importante de este periodo, aparte de Arturo Alessandri y otros presidentes de la época, un agitador social bastante conocido en el mundo de la izquierda, que tiene que ver con don Luis Emilio Recabarren, principalmente. Bueno, todo el mundo lo conoce. En su momento él fue también diputado, y él habla aquí de que finalmente el desarrollo de la población en cuanto a su capacidad de vida, su progreso económico, no es lo esperado. La verdad que la gente vive el día a día, tiene un sueldo que no es muy bueno, escaso, hay una deficiencia en cuanto a las leyes para ellos, el salario que se gana es muy poco, no les alcanza. Por lo tanto, él habla aquí de los movimientos obreros y proletariados que sufren los embates de esta economía. ¿Ya? Luis Emilio Recabarren, quien va a ser un agitador político y va a crear algunos partidos políticos más adelante, o va a participar de ello, por lo menos. La cuestión social está enmarcada en este proceso, sumamente importante, ¿cierto? Ya lo manejamos, creo yo, el tema de la migración del campo a la ciudad, el tema de las condiciones laborales, el déficit habitacional, las enfermedades, las malas condiciones laborales, los vicios sociales. Ojo que en algunos casos Luis Emilio Recabarren incluso habla de los vicios del pueblo, cómo se mantenía el pueblo en el norte, por ejemplo, ¿cierto? Estaban los juegos azar, estaban las casas de remolienda, estaban incluso el alcoholismo, el cigarrillo. Son cosas de los vicios que en eso se gastaban finalmente la plata de la gente que trabajaba, porque no tenía más opciones finalmente. La respuesta de estos movimientos que fueron informándose, fueron agitándose con estos señores como Laferte, como Luis Emilio Recabarren, van a ir formando algunos movimientos en contra de esto. Una organización, las mancomunales, las mutuales, sociedades de resistencia, cooperativas, la FOCH. Son instituciones que se van a ir creando a raíz de estos movimientos sociales, principalmente la mayoría de izquierda. Que tienen aquí un lineamiento también de un pensamiento más bien que viene desde la Rusia bolchevique. Recuerden que en este periodo estaba ocurriendo la Revolución Rusa fuertemente y se iba a expandir a nivel universal, ¿sí? En algunos territorios. Y eso llegó a Chile gracias a las influencias de Luis Emilio Recabarren también y su contacto con esas ideas. Bien, y con otros, obviamente, señores más. En general, entonces,
una vez que el bando congresista vence la guerra de 1891, comienza el periodo parlamentario. Esto en síntesis. Predomina el legislativo, el Congreso, por sobre el Ejecutivo, ¿verdad? Hay prácticas parlamentarias bastante extrañas y bastante conocidas de este periodo que tienen que ver con la rotativa ministerial, donde finalmente se interpelaba a los ministros, se les hacía rendir cuenta y cuando no les parecía tenían que ir cambiándolos. Y eso lo decidía finalmente la Cámara del Congreso, las cámaras del Congreso. Por otro lado tenemos el gobierno de los partidos políticos. Esto fue netamente de alianzas políticas. Ahí en el Club de la Unión, ¿cierto? Se juntaban y solucionaban los problemas. La política de círculo, esta política que está dominada por los grupos sociales de privilegio, ¿verdad? Esta aristocracia que finalmente va a tener muchos recursos y va a manejar el poder político y el económico. Y los vicios electorales, para qué decir, el cohecho que tiene que ver con la compra de votos, la suplantación de persona y de identidad, la falsificación de votos, el robo de urnas, llevar a una persona a votar a distintos lugares, hacer votar con nombres de gente que estaba fallecida. O sea, para lograr sus objetivos hicieron todos esos vacíos electorales y esas prácticas parlamentarias. Bueno, aquí se repite un poco lo mismo de anterior. Y aquí podemos hablar de los partidos políticos nuevos a la década del 30. Tenemos por un lado el Partido Comunista de Chile, fundado en 1922 por don Luis Emilio Recabarren, quien hablé hace un momento, y se basa en una ideología marxista según la política que estaba teniendo la Unión Soviética, principalmente con esas ideas de la revolución bolchevique, con Lenin a la cabeza. Fundado el Partido Socialista en 1933, es un partido obrero también, abierto a las clases medias, también expandía las ideas de Marx, el marxismo, y una fuerte preocupación por la realidad de Latinoamérica, o sea, este partido socialista. Y el movimiento nacional socialista, el movimiento nazi, que es un movimiento finalmente fascista y nazi, que tiene influencia europea. Ahí tenemos en 1932 esta fundación, previo al ascenso de Hitler en 1933 como canciller en Alemania. Recordar que, por ejemplo, Alessandri en su segundo gobierno va a apoyar un poco la ideología nazi en algunas cosas. Falange Nacional, que actualmente podríamos decir que es la democracia cristiana desde 1957, pero se creó en la década del 30 a raíz de que algunos conservadores fuertemente influenciados por la Iglesia Católica realizan ayuda de alguna manera por medio de la doctrina social de la Iglesia dada por el Papa anteriormente. Por lo tanto, son algunos partidos políticos que van a surgir en este periodo. Es sumamente importante porque después estos van a ser también partidos de influencia nacional. Por otro lado, como lo vimos en el video inicial, ¿cierto? Las huelgas más importantes obreras del periodo tienen que ver con la huelga portuaria de Valparaíso, que duró 32 días y tuvo bastantes muertos. Claramente eso también tuvo la ciudad paralizada mucho tiempo. Todo comenzó con la muerte de una persona y se expandió finalmente a otras muertes, y que el rechazo fue profundo. La política ahí del Estado fuerte no se estuvo viendo mucho, sino que más bien era el Estado más represor. Ahí también tenemos de las más importantes, en 1905, la huelga de la carne, donde se le sube el impuesto a la carne que venía desde Argentina y que tiene que ver con el video que vimos inicialmente, ¿verdad? Con que la gente buscó al presidente para que diera explicaciones. Esta ley se terminó derogando, pero también murieron 250 personas. Otra, y yo creo que la más conocida de todas, es la de 1907, con la matanza de Santa María de Iquique, la cual murieron aproximadamente 3.600 personas, y que finalmente también podemos decir que las necesidades que estaban mostrando los obreros y el petitorio que tenían era bastante real y concreto, y no más allá de las leyes laborales iniciales, las 8 horas de trabajo, ¿verdad? Que no se pagara en fichas, que no los estafaran en las pulperías. Esos elementos se estaban pidiendo y fueron masacrados en la escuela de Santa María de Iquique por el mismo señor que masacró en la huelga de la carne, Silva Renán, quien también dirigió esa matanza. Entonces, ahí también, el presidente de ese tiempo, Pedro Montt, fue el que dio la orden también. Así que ahí tenemos algunos elementos claves de cómo se fueron obteniendo estas leyes sociales a raíz de esto, a raíz de estas matanzas. Bueno, aquí algunas imágenes, ¿cierto?, de las marchas obreras. Aquí también el ejército aplicando su fuerza en contra de los obreros. Esta imagen característica también del trabajo del salitre. Las fichas salitreras.
algunas de cartón, de plástico, de lata, debían de distintos tipos, tenían distinto valor, la verdad. Pero sin duda alguna eran fichas que se iban quedando ahí mismo, no había un flujo de dinero, y claramente los dueños de las pulperías, los dueños de las casas de remolienda eran los mismos dueños de las salitreras, por lo tanto se iba dando vuelta esta ficha y no había un flujo de dinero. En general, grandes cambios en el periodo 1920-1938, termina el parlamentarismo, hay una nueva constitución, la que vamos a ver ahora, hay un papel del Estado del desarrollo económico y social, sí, es posible, claramente, según algunos historiadores, así. ¿Qué pasaba en el mundo en la misma época? Por eso nosotros retrocedimos a Chile, porque estamos comparando el mundo y Chile en ese sentido. Y está la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de los populismos, que también lo vimos, y la gran crisis económica de 1929 que afectó a Chile 2 años posteriormente. Papel de las clases medias y los personajes más destacados de ese periodo tienen que ver con Arturo Alessandri, Luis Emilio Recabarren, ¿verdad? Y Carlos Ibáñez del Campo, ¿bien? Que son los que están en la imagen. Esta imagen yo les preguntaba qué veían en esta imagen, y claramente ahí se ve a Arturo Alessandri Palma con la nueva constitución de 1925. Por lo tanto, ese es el tema que viene ahora, que finalmente es el producto de todo lo que ocurrió desde 1891 hasta 1924. Características: fortalecimiento del régimen presidencial, se incorporan los derechos sociales de las personas, se separa un poco el poder del Ejecutivo del Congreso, porque finalmente el Poder Ejecutivo va a tener más atribuciones que el Congreso ahora. El Congreso ya no va a poder dictar leyes periódicas, que eran las que terminaban frenando todas las otras leyes. Limita las facultades que utilizaba de fiscalización el Senado, y no podía compatibilizar los cargos en el Parlamento con los otros, con el del ministro, intendente, no podían estar unidos. La Constitución de 1925 también hay otros elementos importantes. El jefe de gobierno y Estado va a ser el presidente. El presidente es elegido por sufragio universal, ya no censitario. Periodo de 6 años, ¿verdad? Amplias atribuciones de administración, funciones de legislación también incluso. Él puede nombrar a los jueces y para ser parlamentario no puede ser ministro tampoco. Ya hay una incompatibilidad de cargos. Y el Congreso, por otro lado, formación de leyes, como siempre lo hizo, pero en menor medida. El Congreso es bicameral aquí en este sentido. Ahí está la Cámara de Senadores y Diputados. Queda establecido eso. Diputados fiscalizan, y la capacidad para acusar las faltas de la Constitución también están en atribuciones del Legislativo. Pero ojo, ya no va a estar permitida la interpelación tan dura. Todavía existe la interpelación, pero ya va a ser en menor medida. Y no va a ser tan rápida tampoco la rotativa ministerial, aunque todavía hoy ocurre. Bueno, aquí también es una síntesis de lo que acabo de leer. En otras obras, normas relevantes, podemos decir que se consagra un Estado social de derecho, donde se estableció la protección del trabajo, la industria y las obras de previsión social. Además de eso, se estableció, y este punto es sumamente importante, la separación del Estado con la Iglesia, que venía con problemas desde hace mucho tiempo atrás, yo diría del siglo XIX, de incluso una idea de secularizar que venía desde la independencia de Chile, pero se mantuvo un gobierno y una constitución bastante conservadora y netamente católica, apostólica, romana, pero aquí ya hay una separación del Estado de la Iglesia que finalmente declara también el libre culto. Ese es un elemento súper rescatable de esta constitución. Se terminaron las leyes periódicas. Se disponieron también la aprobación de las leyes de presupuesto. Así también se estableció un sistema de control constitucional de las leyes y se suprimió el Consejo de Estado, que venía desde la Constitución de 1833. Este señor también es conocido en esta época porque posterior a eso viene el primer gobierno de este señor. Es el caudillo que yo les hablaba, que también inició el tema de el ruido de sables en el 24, que es don Carlos Ibáñez del Campo. Y dentro de sus características, porque esta es para la próxima clase ya, en su primer gobierno, Carlos Ibáñez del Campo, ¿verdad? Su personalidad era bastante ambiciosa, una voluntad muy dura, autoritario, reformista y progresista a la vez.
Era apoyado por los militares, empresarios, que no les gustaba tampoco a Alessandri, por todo lo que él aplicó, estas leyes sociales que incluso tenía en mente. Además de eso, sus opositores más característicos tienen que ver con los partidos políticos y movimiento obrero. La mayoría de los partidos políticos estaba rechazando a este señor. Bien, bueno, les presento antes de ir al próximo y final video, aquí un libro, ¿verdad?, que nos habla de la Constitución de 1925, sumamente analítico, tiene varias fuentes, está hecho por varias personas y el prólogo está hecho por Sonia Montesinos, también una excelente historiadora, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿sí? Así que sumamente recomendable. También este otro librito, tenemos la bibliografía de Luis Emilio Recabarren, por acá, del Premio Nacional de Historia Julio Pinto, quien estuvo en nuestro colegio y que también realizó esta obra, una de las mejores biografías de Luis Emilio Recabarren. Y que por acá también tenemos a este señor, ven que aquí aparecen varios hitos relacionados con Arturo Alessandri Palma, que es Historias Desconocidas de Chile, de Felipe Portales. Algunos de los libros que puedo recomendar en este momento. Bien, para finalizar, vamos a ver un videíto que habla de la Constitución del 25 con el historiador García Huidobro, que nos va a dar algunos tips para profundizar un poco lo que es la Constitución del 25. Tras 90 años de vigencia de la Constitución de 1833, el gobierno de Arturo Alessandri Palma decidió modernizar el Estado mediante otra carta de navegación, la que fue aprobada en un plebiscito. En esta edición les contamos la historia de la Constitución de 1925, la que consolidó un régimen presidencialista y que se mantuvo vigente por más de 50 años. La Constitución, que fue redactada y promulgada en el año 1833, sin duda le entregó al país mayor estabilidad que los ensayos de principio del siglo XIX. Sin embargo, acorde pasaron los años, los cambios sociales obligaron a reformar la Carta Fundamental en el año 1925. Bueno, efectivamente, lo que se llama la Constitución de 1925 originalmente estaba establecida como una reforma a la Constitución de 1833. Posteriormente se transforma en una Constitución autónoma. El porqué de la reforma tiene que ver fundamentalmente con un asunto de carácter político, más que de un carácter jurídico. El sistema político chileno entró en una profunda crisis. La emergencia de movimientos sociales populares y de clase media, denominados como la cuestión social, exigió un mejor manejo de Estado, demandando profundas reformas políticas, sociales y económicas. La cuestión social en Chile, que era un tema que ya se venía tratando desde finales del siglo XIX, se había agudizado, fundamentalmente porque Chile se había empezado a industrializar y mucha gente que vivía en el campo decide viajar desde el campo a la ciudad. El problema es que las ciudades no tenían ni la infraestructura ni la capacidad para soportar esa cantidad de gente que venía a vivir a las ciudades. La nueva Constitución Política, promulgada el 18 de septiembre de 1925, fue redactada por una comisión designada y dirigida por el presidente Arturo Alessandri Palma. Constaba de 110 artículos que establecían un régimen representativo, donde se fortaleció la figura del presidente de la República y fijó una separación estricta de poderes. Al momento de declararse la Constitución como presidencialista, era una manera de interpretar lo que se había perdido tras la Guerra Civil de 1891, cuando el Congreso se empodera de las decisiones que se tomaban en el país. La Constitución de 1925 otorgó al presidente las funciones de jefe de Estado y Gobierno, con poder para nombrar y remover a los ministros. Además, estableció límites al Congreso, que quedó con una función colegisladora. Fundamentalmente lo relativo a las atribuciones del presidente de la República, que están artículos 54 y siguientes de la Constitución, le daban al presidente una gran cantidad de poder. No es que la Constitución del 25 sea más presidencialista, sino que lo que hace es limitar derechamente el poder del Parlamento. El presidente también tenía la facultad de designar a los jueces de los tribunales ordinarios de justicia. Los integrantes del Poder Legislativo eran elegidos mediante votación y contaba, al igual que ahora, con Cámara de Diputados y Senado. La Constitución de 1925 también tenía el sistema de sesiones ordinarias y extraordinarias, ¿ya? Pero el Congreso Nacional estaba muy limitado en cuanto a qué materias de ley podía tratar
y de hecho, a medida que va avanzando el tiempo, esas materias se van a ir limitando más. Uno de los aspectos relevantes de la Constitución de 1925 es la separación de Iglesia-Estado y la libertad de culto. La separación entre Iglesia y Estado es un hito que se remonta al siglo XIX, en el cual ya tras la independencia se comenzó a vivir un proceso de secularización, que quiere decir separación de roles entre Iglesia y el Estado. Bajo esta constitución, el sistema político logró perfeccionarse, permitiendo el acceso de los sectores medios y populares apoyados por las diferentes reformas que se le realizaron hasta el año 1980, momento en que se promulgó una nueva Carta Fundamental. Bien, chicos, bueno, el video nos mostraba y nos contaban estos historiadores que finalmente las características centrales de lo que es la Constitución del 25, o lo que fue la Constitución del 25. Así que eso da finalización a que el término del parlamentarismo, principalmente, convirtiéndose en un proceso ya presidencial. No sé si más presidencial que el que ya estaba, pero por lo menos baja las atribuciones del Parlamento. Así que espero que les haya gustado este resumen, capítulo 2 de la crisis del parlamentarismo para segundo medio. Nos estaremos viendo en una próxima clase, acá el profesor Sebastián Órdenes, Historia Activa, de nuestro Colegio Inglés Católico de La Serena. Chao chicos y chicas, que estén súper bien. Nos vemos.